Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí tenemos otra sesión más. Habíamos platicado anteriormente sobre cómo surge esta idea del paleocristianismo, estos primeros esquemas cristianos arquitectónicos que durante el Imperio Romano va a comenzar a tener auge, primero con una arquitectura, digamos que escondida, sectaria, en las catacumbas, en las tituli, que son las domus ecclesiae, y después de que la religión ya es tolerada y aceptada, comienzan a hacer obras retomando principalmente los esquemas basilicales. Esos esquemas basilicales para los romanos eran edificios de justicia. Eran edificios de una nave con cierta configuración que permitían actividades judiciales. Lo retoman los cristianos para generar eh, sus ritos, generar sus diferentes actividades religiosas, además de que por ahí surge el baptisterio y los martiria o los mausoleos propiamente, que tienen un esquema circular o poligonal. Una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, vamos a entender que entonces todo lo que era el Imperio Romano se va a dividir en dos grandes territorios. El Imperio Oriental, que van a seguir continuando con la usanza romana, solamente que posteriormente en el siglo XIX se les va a comenzar a identificar como bizantinos, ya que su capital, Constantinopla, se encontraba en Bizancio, una antigua ciudad, una antigua polis griega. Y debido a que el Imperio Romano Oriental quería diferenciarse de lo que estaba pasando en Occidente, poco a poco comenzó a retomar elementos de lo oriental, centrándose específicamente en Grecia. Por lo tanto, va a comenzar a cambiar y a alejarse de los esquemas latinos y se les va a llamar como la Iglesia Ortodoxa e Iglesia Bizantina o la cultura bizantina. Mientras que, ¿qué rayos pasa en Occidente? Eso lo vamos a ver en la siguiente parte de la sesión. En este par de videos voy a tratar de resumir dos sesiones, así que me iré muy rápido para que de pronto tampoco esto sea agobiante. Entonces, en esta primera parte vamos a conocer qué es la Iglesia Ortodoxa, el cristianismo oriental y las generalidades del hecho urbano arquitectónico bizantino. ¿Vale? Ahí en la pantalla tenemos la imagen de quizás, eh, podríamos decir que uno de los principales edificios realizados durante, disculpen que está pasando el de la basura, y siempre le encanta hacer ruido justamente frente a la casa. Bueno, entonces este es un esquema que se llama Santa Sofía, hoy Estambul, y Santa Sofía era un templo cristiano que hoy en día fue reconvertido en mezquita. La noticia sonó hace un año y cachito, una cosa así, eh, justamente en plena pandemia. Este es una de las máximas joyas de la arquitectura bizantina, que veremos en un rato el cómo funciona y cómo leer, y cómo de pronto eso se va a relacionar con una basílica, si de pronto no tiene el esquema propio de las basílicas que hemos visto o la que vimos anteriormente en Zoom. Bueno, primero, esta es la difusión del cristianismo. Ya habíamos visto anteriormente este mapa de Europa, de Asia Menor, Medio Oriente, norte de Europa, perdón, norte de África, en donde podemos nosotras y nosotros observar cómo en lo que hoy en día es Turquía hay una mayor concentración de cristianos. Permítanme que estoy buscando mi plumita. Aquí está. Una mayor concentración de cristianos. Aquí lo podemos ver. Hoy en día esto es Turquía, Armenia, y ahí se encuentra una gran concentración cristiana durante el Imperio Romano. Podemos encontrar también en la región de lo que hoy en día es Túnez, hay una amplia concentración cristiana. Igual en la parte norte de Egipto, en lo que se conoce como la iglesia copta. En fin, y en los demás territorios
poco a poco van a comenzar a tener mayor auge. Considerando eso, a la caída del Imperio Romano, evidentemente el Imperio Romano Oriental va a tener un fuerte desarrollo cristiano. Aquí podemos ver esta línea del tiempo que ya se las había mostrado anteriormente, nada más que ahora aparecen estos dos cuadritos y esta línea verde. Vean cómo en el 475, cuando cae el Imperio Romano, eh, tenemos justamente, perdón, aquí esta clara división, el Imperio Romano de Oriente, que ahorita nos vamos a centrar en ello. Y si anteriormente habíamos dicho que las invasiones germanas y unas comenzaron a azotar la parte oriental de Europa y eso hizo que muchos grupos germanos comenzaran a entrar por las limes romanas e invadir e instalarse en territorio romano, eh, no son las únicas invasiones. Tendremos más invasiones que van a afectar al Imperio Romano de Oriente, pero que también afectarían a los reinos germanos que se van a instalar en la parte occidental. Nada más para considerar que una serie de eslavos, búlgaros, persas y lombardos comenzarían a invadir parte de la... Bueno, querrían entrar a Constantinopla, a lo que es esta parte. Constantinopla está aquí. Y estos ataques vendrían de este lado, por lo que es Tracia. Pero el sistema defensivo de Constantinopla sería tan eficaz que ellos no podrían entrar a territorio bizantino. El coco del Imperio Bizantino será justamente el Islam. El Islam en el 661, que surge como una religión monoteísta, la tercera gran religión monoteísta, comienza a invadir estos territorios y comenzar a ser un dolor de cabeza para el Imperio Bizantino. ¿Okay? De hecho, aquí podemos ver, insisto, ahorita no platicaré nada de eso por el tiempo, lo platicaré más al rato. El Imperio Romano de Oriente se concentraría pues justamente en la parte oriental del antiguo Imperio Romano, con muy pocos, con muy cortos controles sobre, o un control, mejor dicho, territorial, militar, sobre lo que sería la península y sobre lo que sería el sur de Hispania. Pero lo platicaremos después. De hecho, vean aquí cómo en este mapa, donde vemos la consolidación de los imperios, de los reinos germanos, vemos cómo hay una parte del sur de la península itálica que está en manos del Imperio Bizantino, pero ya para el siglo VII, o sea, en los años 600, resulta que el Islam, que es toda esta enorme mancha verde, pues ya tenía todo el norte de África y todo el oriente sometidos bajo la influencia cultural islámica. Y el Imperio Bizantino comenzó a hacerse cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Se habla de que el Imperio Bizantino duró 1000 años, durante toda la Edad Media. Y de hecho su caída es un hito histórico que nos habla de pues de un fin de la Edad Media. Aunque en la Edad Media no hay un hecho específico, algunos hablan de que es el descubrimiento de América, otros dicen que es la imprenta, otros dicen que es la caída de la gran capital del Imperio Bizantino en manos de los turcos otomanos, que son una cultura islámica. No sé, lo importante aquí es que coinciden más o menos con el siglo XV, perdón, sí, XV, y aquí es importante que entonces vayamos entendiendo, el Imperio Bizantino va a ir poco a poco perdiendo territorio, perdiendo territorio, perdiendo territorio durante estos 1000 años. Y si bien se habla de la gran caída por manos de las huestes de los turcos otomanos, pues veremos que por ahí en las cruzadas también los hicieron sufrir un poco, pero esa es otra historia, ¿ok? Durante estos 1000 años, ¿cómo entender su arquitectura y cómo entender su dominio? Primero, aquí vemos la máxima extensión que tuvo el Imperio Bizantino en el año 565. Vean, intentó el imperio recuperar el territorio romano, la península itálica, la parte norte de África, la parte sur de la península ibérica, pero como les estaba diciendo, comenzó a perder poco a poco territorio por el Islam y hasta llegar a estos territorios en el año de 1453, un poco antes de su caída. Vean cómo ya había prácticamente perdido todo. Lo que quedaba era este territorio color amarillo y su gran capital aquí.
Era todo lo que quedaba ya para el siglo XV. ¿Ok? Aquí vemos las diferentes etapas de cómo fue perdiendo su territorio, la máxima expansión territorial, hasta la más pequeña, que es la que tiene un color verde más oscuro. Esa terminó siendo la extensión territorial para el siglo XV. Vean cómo fue perdiendo territorio y perdiendo también relevancia dentro del esquema geopolítico de Europa. Algo bien interesante de Constantinopla como la gran capital del Imperio Romano Oriental o del Imperio Bizantino es que todo lo que de Oriente quisiera pasar a Europa y de Europa hacia Oriente tenía que pasar por Constantinopla, tenía que pasar por el Imperio Romano Oriental. O sea, era algo así como una gran aduana y eso generaba muchas riquezas a la región. Para entender el Imperio Romano de Oriente o los bizantinos de forma muy general, aquí podemos ver a Justiniano I, que fue el gran referente político que tuvo el Imperio Bizantino, y su esposa Teodora, que están representados en dos mosaicos en San Vital de Rávena, esta ciudad que por ahí habíamos platicado. Y bueno, pues se van a caracterizar por tener 6 grandes etapas, 6 edades de oro y 6 declives. Perdón, 3 edades de oro y 3 declives. Estos 1000 años evidentemente no fueron homogéneos. Hubo épocas de apogeo y épocas de oscuridad o declive. Y hubo 6 diferentes etapas de forma muy general. ¿Ok? En lo político, ellos van a desarrollarse o continuar con una idea ahora monárquica, absoluta, teocrática y hereditaria. Ya la idea del Augustus ya sería reemplazado por el Basileus, que es el nombre griego de un Augusto, el Augusto romano, el emperador romano. Nada más que ahora se habla de una monarquía. La monarquía se refiere a un rey que va a tener un poder absoluto, nadie frena sus decisiones. Eso porque Dios así lo dice, significa teocrático y hereditario. O sea, una vez que él muere, su hijo o quien él diga va a continuar en el poder. Y así durante diferentes dinastías. Dinastías es pues una familia dominante. Hasta que de pronto alguien no pudo tener hijos o lo mataron o una guerra lo quitó, etcétera, y viene otra dinastía. Así se va a comenzar a desarrollar esta idea de las monarquías. ¿Por qué no se empieza a manejar la idea de imperio? Propiamente sí continuarán siendo un imperio, pero en la práctica ya era de risa. El ser emperador se refiere a ser un rey de reyes, o sea que dentro de tu territorio hay otros pequeños reyes y tú eres el emperador de todos. Cuando él comienza a perder territorio, o mejor dicho, el Imperio Romano de Oriente comienza a perder territorio, ya no podríamos hablar propiamente de un imperio, pero bueno, se le queda el nombre como de un imperio. Ya este pedacito del siglo XV, pues ya todo el mundo se reía de eso, ¿no? En lo social era altamente religiosa y militar. Eh, Mientras que el Imperio Romano eran muy religiosos, sí, pero no eran tan religiosos como los griegos. Bueno, pues en lo social, esta cultura bizantina se va a hacer muy, muy religiosa y militar. Formada por un grupo alto, el emperador, la aristocracia y el clero, y un grupo medio, bajo, esclavos, siervos, mendigos. En lo económico, potencial era una potencia comercial y aduanera, con un sistema esclavista que se va a continuar durante mucho tiempo, actividades artesanales preindustriales, eh, o sea, no hay una elaboración en serie de los productos, todavía es artesanal. Y es importante entender que va a tener un sistema muy similar, económicamente hablando, al del Imperio Romano, pero a partir del siglo XII, o sea, los años 1100 después de Cristo, van a comenzar a cambiar a un sistema agrario, en donde la economía feudal, así se le va a conocer, se va a basar en tener a un señor feudal que tiene tierras y que esas tierras los siervos las trabajan para que el rey a cambio les dé protección. Este esquema económico del feudalismo que tanto caracterizará a la Edad Media, pues caracteriza a la Edad Media occidental, pero a la oriental será hasta el siglo XII, el año 1100 después de Cristo. Eso quiere decir que pasaron 600 años, o sea, más de la mitad de la Edad Media para que el feudalismo se realizara en este remanente del Imperio Romano, o sea, los bizantinos.
En el pensamiento y la religión, tienen una religión cristiana ortodoxa, o sea, que está influenciada por lo griego y está ligada a las decisiones del Estado. Dios elige al Basileus y el Basileus castiga a los opositores. Y va a poseer de la pentarquía, ¿se acuerdan que les había mencionado hoy en alguna sesión? Va a quedarse con 4 sedes: Antioquía, Jerusalén, Alejandría y Constantinopla. Solamente le faltaba Roma. La intentó someter, sí, pero eso luego lo platicamos, ¿ok? Ellos se van a conocer mucho por la idea del fuego griego. Estos barquitos que le echaban fuego a los rivales, y era un fuego que podía arder sobre la misma agua. Entonces es complicado eso. Se convirtieron en una gran defensiva, no nada más en lo terrestre, sino en lo marítimo, hablando de Constantinopla. Ahorita veremos por qué. Aquí hay una línea del tiempo aproximada del 475 a 1453, prácticamente 1000 años, en donde vemos en la parte de arriba cómo se divide el año 1000, divide la alta edad media y la baja edad media. Lo que comúnmente conocemos, esta idea romántica del siglo XIX de lo que es la edad media, de los caballeros, etcétera, se empieza a dar en torno al año 1000 y durante la baja edad media. Los castillos, etcétera. Aquí podemos ver cómo hay algunos edificios que intenté colocar para que ustedes los identifiquen, y puse esas manchas verdes para encontrar esos grandes auges de lo bizantino. La primera edad de oro la podemos encontrar aquí entre el 527 al 565 hasta el siglo VII. Coincide con el gobierno de Justiniano I. Y podemos ver aquí algunos edificios representativos como San Apolinar in Clase, que habíamos visto por ahí en Zoom. Por ahí viene Santa Sofía, que es el que vamos a ver en breve. Retomando un esquema anterior que platicaremos cómo se llamaba este esquema, que es un esquema muy de finales del Imperio Romano. Y la característica de esta primera edad de oro es que sigue esquemas paleocristianos. O sea, es una continuación de la arquitectura romana. Van a usar la cruz griega, o sea, la cruz centralizada, esta. Tiene poca decoración y el culto principalmente girará en torno a al sacrificio de Cristo en la cruz, a la crucifixión, y por lo tanto la cruz será un elemento muy representado en su arquitectura. Va a llegar una época de declive que se va a conocer como una guerra entre iconoclastas e iconódulos, que se refiere a una sección que sí decía hay que decorar y otra sección que decía no hay que decorar la arquitectura. Al final, la segunda edad de oro será la victoria de esta gente que decía hay que decorar las iglesias. Y esta segunda edad de oro es una época de máximo apogeo constructivo, evidentemente porque en lo económico tenían muy buen desarrollo, y ahí entonces se divina la imagen. Vamos a poner muchas imágenes por todos lados, van a realizar programas iconográficos y litúrgicos muy elaborados, y ahí surge algo que se llama el cisma, el primer cisma cristiano. O sea, la cristiandad como tal se divide ya definitivamente en una cristiandad ortodoxa, griega, y una iglesia latina o romana. Ahí definitivamente digamos que rompen relaciones diplomáticas, por así llamarlas, y lo griego será la identidad de la iglesia ortodoxa y de todo el imperio bizantino. Y tenemos algunos edificios, quizás el más representativo sería San Marcos en Venecia. La fachada no la vean porque es gótica, pero todo el desarrollo de las cubiertas y del interior es bizantina. Luego viene el desarrollo del sistema feudal, que coincide con una época de debacle, de oscuridad en el desarrollo bizantino. Y finalmente la tercera y última edad de oro, que se desarrolla ya no en el territorio bizantino, se desarrolla fuera del imperio bizantino, curiosamente. Las influencias que había dejado el imperio bizantino en la parte de los Balcanes y en la parte hacia el noreste de la península de los Balcanes, que coincide con los principados rusos, va a comenzar a generar una influencia en lo que hoy en día es Ucrania,
en lo que es Rusia, hoy países tan mencionados, pues resulta que ahí va a generar una influencia. Y esas influencias pues sería este tipo de iglesias tan conocidas, ¿no? Por las forma de encebollada que tienen estas bóvedas, perdón, estas cúpulas, y vamos a encontrar varias iglesias en estos principados rusos. Quizás el más representativo, pero también el más tardío, ya no es de la Edad Media, es pues esta basílica que seguramente han visto y que relacionan mucho con Rusia. Ahorita veremos qué onda con eso, ¿vale? Aquí vemos esta división, se llama el Cisma de Oriente del 1054 después de Cristo. Podemos ver cómo el imperio, la cristiandad romana y la cristiandad ortodoxa se dividen, y podemos ver esta influencia ortodoxa se establece en toda la península balcánica, Anatolia, e influye a los principados rusos. ¿Ok? Y entonces van a retomar el águila de dos cabezas, bicéfala, como parte de su estandarte, retomando a esta águila romana, nada más que le ponen pues dos cabezas. La ciudad será bien interesante porque tendrá una traza que seguirá con los esquemas romanos, en damero, eh, con líneas aformes u ortogonales, un equipamiento público religioso, grandes acueductos, grandes murallas, un concepto de higiene pública, teniendo grandes ciudades como Constantinopla, Rávena, Nicea, Antioquía, Atenas, Salónica, Iconium, Tarso, Alejandría, etcétera. Y vamos a tener diferentes edificios como las basílicas, mausoleos, baptisterios, el foro, ahora ya no será foro romano, será un foro, bueno, sí sería un foro romano oriental. Se le conoce como un foro ya dentro del Imperio Bizantino. La misma vivienda, los puertos, los mercados, los hipódromos. Este circus romano, digamos que se complejiza y ahora va a ser llamado hipódromo. El hipódromo que conocemos hoy en día, claro, no exactamente igual. Igual tendrá edificios conmemorativos como monumentos y columnas, una infraestructura con calzadas, puentes, acueductos, cisternas, murallas, fosos. Es la continuación de la arquitectura romana. Nada más que la ciudad de Constantinopla, que además aquí vemos que hay un pequeño montículo, por cierto, de hecho creo que se ve un... Sí, este montículo que les acabo de señalar era la antigua acrópolis de la ciudad de Bizancia. De hecho, todo esto que estoy aquí ashurando era la antigua ciudad de Bizancio, que de pronto pues fue considerada como la segunda gran capital del imperio por Constantino el Grande, el gran primer Augusto o emperador cristiano, y comienzan a generar una serie de instalaciones que aquí podemos ver. Aquí está el foro, aquí hay otro foro, vean la importancia de los foros. Aquí está el hipódromo, aquí hay otro foro, la idea de los acueductos, de las calzadas. Vemos por aquí una muralla, la muralla de Constantino. Luego vemos otra muralla, la muralla de Teodosio. Y esto, como había una doble barrera defensiva, dificultaba mucho su ataque. Además de que no era un solo lienzo de muralla. Existía un foso, luego primer lienzo de muralla, un espacio entre muralla con la siguiente muralla con torreones. Esto es un torreón. Luego viene propiamente el lienzo nuevamente de otra muralla. Viene otro espacio entre otro lienzo de muralla con otros torreones más grandes. Y entonces prácticamente, y un espacio más. Prácticamente existía uno, dos, tres barreras defensivas que impedían que cualquier personita que llegara pudiera querer entrar a Constantinopla. Porque ya mientras estás aquí, pues ya los de acá ya te atacaron. O hasta te aventaban fuego. Y de pronto tú dices, pues bien fácil, entro por el agua. Pues resulta que también por el agua pues tenían estos barquitos que tienen un nombre específico, que lanzaban fuego griego. Entonces, pues agua, si no te identificabas, te quemaban el barquito. Hay evidencias de que usaban cadenas que de pronto podían estirar e impedían que los barcos pudieran continuar porque chocaban con algo, y si querían pasar pues dañaban el barco y se hundía.
Entonces estamos hablando de una gran barrera defensiva que tenía el Imperio Bizantino, específicamente la ciudad de Constantinopla, no todas las ciudades. En lo funcional espacial, pues van a seguir retomando elementos romanos. La planta de cruz griega será la principal en sus edificios religiosos. Tendrán formas cilíndricas, prismáticas, con capiteles de cesto. A estos se les van a llamar capiteles de cesto. Si se fijan, ya no son los capiteles griegos ni romanos. Muy decorativos. Van a buscar la cuadratura del círculo, la yuxtaposición de cúpulas, recubrimientos policromados y dorados con teselas de mármol, mosaicos, exuberantes diseños al interior y sencillos al exterior, juego de luz y sombras en interiores, y van a seguir con los sistemas arquitectónicos romanos, solamente que ahora tendrán cúpulas esféricas o bulbosas, estas. Pero eso ya sobre todo más adelante, no propiamente en el Imperio Romano, sobre todo en una influencia en lo que serían los principados rusos, Kiev, Novgorod, Moscú, etcétera. El uso de tambores circulares, trompas, ahorita explicaré qué es eso. Y van a tener todo tipo de materiales, piedra arenisca, caliza, tobas volcánicas, perdón, basalto, granito, mármol, en sillares, o sea, como bloques, generando sus aparejos muy romanos, y el empleo de tambores, o sea, como las columnas que siempre hemos visto, que usan un tambor, una pieza cilíndrica encima de otra, con argamasa y núcleo al muro, usando el cementae. Continuarán usando el cementae. Esto es la cuadratura del círculo. A ver, les voy a explicar qué es esto de la cuadratura del círculo. Si tenemos un cuadrado, siempre se buscó la relación con el círculo. Nos habla de que el círculo se refiere a lo celeste, al cielo, mientras que lo cuadrado se refiere a lo terrenal, a lo mundano. Si arquitectónicamente vemos eso, nos vamos a dar cuenta que hay una caja sobre la cual queremos poner, pues, una cúpula. ¿Ok? Aquí el problema es que esta cúpula, ¿en qué se apoya? Se apoya en 4 puntitos tangenciales, lo cual dificulta su construcción. Por lo tanto, lo que identifican el Imperio Bizantino es, pues vamos a aumentarle los puntos de contacto. Y las esquinas de esta caja la achatan. Los hacen como triangulitos. ¿Ok? Que eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo cómo lo que sería propiamente, estos son los arcos, se les van a llamar arcos torales, por lo tanto cada cúpula tiene 4 arcos torales. Estas esquinitas, en lugar de ser puntiagudas, las achatan. Y hay 2 formas de solucionar arquitectónicamente eso. Una es mediante una serie de arcos que van creciendo, así, para repartir las cargas a los arcos torales, que a esto se le va a llamar trompa. Y se va a ver entonces las esquinas así. Unas esquinas solucionadas mediante arcos. Mientras que hay otra solución en donde dicen, pues esto lo podemos hacer curvo. Y entonces parecería un Dorito Diablo. ¿Ok? Bueno, pues esa solución es esta. Y a esta se le llama pechina. Entonces veremos que en los grandes edificios tendremos estos triangulitos que si no tienen arcos se les llama pechinas. Si tienen arcos se les llama trompas. Se acabó. La iconografía en el Imperio Bizantino será muy importante. Vean la cantidad de detalle, la importancia del color dorado, y empiezan a establecer gran parte de la iconografía que el Imperio Occidente retomará. El Imperio Occidente. Los territorios germanos de Occidente retomarán. El Daesis, donde vemos a Cristo con San Juan y con la Virgen. El Blanquernistisa, en donde vemos a la Virgen María embarazada, que es esta. Vemos al Teotocos, que hoy en día se le conoce como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde está la Virgen calmando al niño Cristo, al niño Jesús, quien está viendo a sus ángeles del martirio. Estos angelitos traen los clavos, la cruz, etcétera, todas las Armi Christi. O sea, él está viendo, él ya sabe que va a morir por nuestros pecados. Qué feo, ¿no? La glicofilusa, esta idea como de la Madonna, muy italiana, donde está la Virgen María cargando a su hijo, o la galactotrofusa,
en donde vemos que está siendo amamantado Jesús por la Virgen María. Y quizás la imagen más representativa sería el Cristo Pantocrátor de Sicilia. Allí estamos viendo en la parte del ábside, en esta cuarto de cúpula que estamos viendo como remate del ábside, vemos a un Cristo que dice alfa y omega, el principio y el fin de todo, y está con las manos en una posición de que está juzgando. Se refiere a la idea del juicio final. El edificio que va a tomar el Imperio Bizantino como referente para su arquitectura será el Apostoleion, o la Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla del 339 después de Cristo, mandado por el mismo Constantino I y que se destruyó. Este será un modelo retomado en el siglo VI por el Imperio bizantino, en donde vemos una planta de cruz griega y donde arriba, en el crucero de cada, en el crucero donde existe cada cúpula, vamos a encontrar un juego de diferentes alturas de estas cúpulas, lo cual genera un skyline o un perfil muy representativo de la arquitectura bizantina. En la primera edad de oro encontramos este edificio que ya habíamos platicado en Zoom, San Apolinar in Clase, que retoma un esquema paleocristiano, una planta basilical de 3 naves, y al fondo tenemos el presbiterio con su altar, y al fondo un ábside rematado por un cuarto de cúpula donde tenemos la cruz y a San Apolinar. Otro de los edificios sería la iglesia de San Sergio y San Baco en Constantinopla, en donde vemos el manejo ya de cúpulas con una planta centralizada. Vean por dentro cómo se ve el desarrollo formal de la misma cúpula. O la iglesia de Santa Irene en Constantinopla, también en el siglo VI, en los años 500 y fracción, donde vemos la ausencia de decoraciones en ambos edificios, pero estructuralmente vemos algo bien interesante. El manejo de estos elementos que van a servir como contrafuertes para estos arcos que van a repartir las cargas de estas bóvedas y evitar que se abran. Esta, si yo la adjunto a otra de mayor tamaño, pues esta misma va a terminar siendo una especie de contrafuerte de esta otra bóveda. Por eso aquí vemos que está mucho más ancho que estas, porque está soportando, está en equilibrio las cargas. Y entonces generamos un espacio mucho más alto, mucho más robusto. Tenemos la iglesia de San Vital en Rávena, quizás uno de los edificios también más reconocidos en el Imperio Bizantino, que tiene un esquema muy similar a un mausoleo, o sea, una parte central circular y un deambulatorio poligonal o circular, en este caso poligonal, y vemos por fuera el manejo y el juego de formas que se vuelve tan representativo de esta arquitectura. Vemos que la cúpula, por dentro es una cúpula, pero por fuera es una torre. A esto se le llama cimborrio. ¿Ok? Y tenemos además el manejo de unas alturas muy interesantes. Por aquí vemos cómo estas cargas se están repartiendo a través de lo que algo en el imperio, algo que en el gótico va a ser importante, que se llaman los arbotantes. Reparten las cargas hacia el exterior del edificio, pero eso es otra historia. Aquí vemos una bóveda de arista. Aquí vemos un arco muy, muy grueso, en donde encontramos inscrito un ábside y encontramos un cuarto de cúpula, nuevamente con iconografía específica, y una serie de tribunas en la parte superior. Sin lugar a dudas, la gran obra de la arquitectura bizantina es Santa Sofía, de Estambul, antes Constantinopla. Ojo, estas torres que estamos viendo aquí, tache, no son bizantinas. Estas las pusieron los turcos una vez que la ciudad se vuelve parte de su capital. ¿Ok? Lo que tenemos que ver entonces es nada más este skyline, este perfil del edificio. Vean el juego de cúpulas, que es algo muy evidente y muy característico además de la arquitectura bizantina. ¿Cómo funciona? A ver, en planta podemos ver, y voy a asurarlo, aquí vemos una planta de cruz griega. Ahí está, vean. Ahí está la planta de cruz griega. Nada más que se utiliza un cuadrado, aquí está, el cual van a coronar con una gran cúpula. Y como lo vimos en la de Santa Irene, las cargas son tan fuertes que tengo que poner yo otros cuartos de cúpula a los lados
u otra cúpula tal cual para que me sirva como contrafuerte. Entonces, todo lo que está aquí le va a servir como contrafuerte lateral a la cúpula central. Mientras que estos elementos que están aquí terminarán siendo contrafuertes laterales de la cúpula. Voy a cambiar de color para no confundirnos con un amarillo. Está igual. Un verdecito. Entonces, aquí se va a repartir las cargas, acá se van a repartir las cargas y acá se van a repartir las cargas. Y eso es lo que vamos a ver, que nos genera un interior espectacular, porque vemos esta gran cúpula que además está repartiendo sus cargas hacia las cúpulas laterales, que son un cuarto de cúpula, y a los lados no hay cúpula, hay un claristorio. ¿Qué hay? Pues por fuera tenemos estos elementos. ¿Qué son estos? Estas son las grandes contrafuertes laterales y estos son los otros contrafuertes que se conforman mediante estas cúpulas. Aquí lo vemos también. Se reparten las cargas acá y estas mediante estos elementos que además nos generan un interior de más de 60 metros de largo. Una altura que podríamos entender que es un primer cuerpo muy alto. Vean la escala, que son es el primer cuerpo de las naves. Un segundo cuerpo que son las tribunas, que son laterales. Y un tercer cuerpo que son el claristorio. Entonces tenemos una gran altura, unos 40 metros, una cosa así, 30 y tantos, 40 metros, y 60 de ancho. Esto nos genera, de largo, perdón, nos genera un gran impacto en la arquitectura al comprender o al entender o al vivir la espacialidad de este edificio. El Islam no eliminó ni destruyó los elementos decorativos existentes porque además por la época eran muy resumidos, muy breves, no eran tan decorados, etcétera. Y aquí mucho tiempo fue una iglesia neutra, que no era era un museo, no era ni cristiana ni musulmana. Pero hasta hace un año y cacho lo convirtió, el presidente lo convirtió en mezquita nuevamente. Aquí vemos el esquema, vean cómo aquí se encontraría el círculo y se va a repartir a estos 4 arcos torales y a su vez hacia estos cuartos de cúpulas. No, aquí cuarto de cúpula y aquí hacia los contrafuertes que se encuentran a los lados. ¿Vale? Es una cúpula además muy rebajada. Esta. Que después fue replanificada debido a un daño estructural que tuvo y es la cúpula que tenemos al día de hoy. Bueno, podemos ver entonces estos esquemas bizantinos que se va a retomar en este edificio que va a considerarse un modelo y que después los turcos otomanos van a hacer sus iglesias mezquitas retomando este esquema de Santa Sofía, ¿vale? Ok, y para ir concluyendo de forma muy general, la segunda edad de oro, nada más podemos ver nuevamente el juego de cúpulas. Eso es algo muy bizantino, el juego de cúpulas. Vean el interior. El interior todo está dorado, vean, es muy de la iconografía ortodoxa. Muchos elementos dorados y mucho manejo de azul. Con santos, con apóstoles, con los doctores de la iglesia, con los... Además, vean como aquí hay un elemento como una tablita. Esos elementos resulta que se llama iconostasio. Y ahorita vamos a ver qué es el iconostasio brevemente porque vamos a ir concluyendo. Funciona con el mismo esquema que las iglesias anteriores. Vean una serie de arcos torales y cúpulas rebajadas para repartir las cargas. Pero debido a que las cúpulas por dentro son muy rebajadas y por fuera son muy peraltadas, resulta que el extrados de las cúpulas es una doble cúpula de plomo con madera, etcétera, para generar una cúpula muy alta y generar este juego. Esto está hueco, pues. La cúpula está aquí. ¿Qué es esto? ¿Vale? Aguas, esto ya es gótico, así que no nos perdamos en eso. Y esta es el Cristo Pantocrátor en la Capilla Palatina en Palermo. Y vean las esquinas. No son pechinas, son trompos. Trompas. Trompos de pastor. Trompas, ¿vale? Y vean la gran decoración que tiene. Increíble.
Esto nos lleva también al iconostasio, que si yo tengo una planta de cruz griega, bueno, lo voy a dibujar aquí, en lugar de que tú veas propiamente el altar lo cubres con unas puertitas de madera. Esto, ahí si te fijas no ves la mesita, esta es otra cosa. Sí es un altar secundario, pero el espacio importante está cubierto por esta como biombo de madera con varios cuerpos, niveles, etcétera, que se le llama iconostasio. Es algo así como un retablo que en lugar de que está atrás del altar, está frente al altar. Y lo abren cuando es una boda, una ceremonia importante. Ahí se ven las puertitas, ¿vale? Y en la tercera etapa, para concluir, encontramos ya esta influencia en Santa Sofía de Kiev, en lo que hoy es Ucrania, Santa Sofía de Novgorod, en donde vemos por dentro un diseño muy similar al de la segunda etapa, pero por fuera un manejo muy sobrio, pero las cúpulas en forma de bulbo. Eso es algo ya muy ruso. Y San Basilio en Moscú se vuelve el más representativo. Vean la planta. Es una planta centralizada con un montón de capillas. Estas capillas están coronadas por diferentes torres con un cúpulo que tiene por fuera cerámica. Por eso parecen como paletas. Brillan. Y por dentro vean la decoración muy a la usanza de la segunda edad de oro. Y aquí hay un iconostasio. Vean la gran cantidad de iconografía que, insisto, por tiempo no podremos platicar. Bueno, hasta aquí dejamos esta primera parte y continuamos en breve.